Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad, que cada día entablamos con ustedes un conversatorio horizontal, transparente, objetivo. Hoy, gracias a Dios, a la benevolencia de don Johnny Dawarre, el equipo del Canal 19, todo ese personal activo, dinámico, Juan Carlos, doña Natividad y este grupo de técnicos que nos acompaña y nos va a acompañar. Estamos en el Canal 19, en el mismo Periodismo y Sociedad, y estamos retransmitidos por el Canal 6. El Canal 19 es como parte de la casa de nosotros, es desde ahí donde tenemos varios años también formando parte de esta familia. Por eso le agradezco tanto que me hayan recibido o que nos hayan recibido con esta hermandad, con esta familiaridad, con este amor con el que me siento bastante bien acogido. Un personal técnico muy depurado, igual el otro personal es depurado, nos sentimos agradados de Elvin y de todos los muchachos, de Rosana y del equipo allá. El 6, ustedes saben que tuvo un inconveniente, tengo que decirlo por aquí. Mientras tanto tenemos que salir al aire y hemos venido aquí al Canal 19 para amplificar nuestro programa. Aquí ya lo vamos a originar todos los días. Aquí en el Canal 19, canal de Cinevisión, por todas las plataformas digitales. Gracias a Dios, repito, y a todo el personal que nos ayuda a estar aquí. El señor Herrera, Manolo, Humberto, ¿cómo se llama el técnico? Alex, Alejandro, que nos está dando desde el principio un gran apoyo. Por eso es nuevo hoy. Así que, doctor, tenemos una nueva plataforma. Vamos a habilitar el teléfono, doctor, por si alguien osa hacerle alguna pregunta a la sapiencia suya, a la profundidad de su cátedra médica de todos los lunes, y en ese sentido pues vamos a compartir el programa a ver si lo habilitamos. Así es que bienvenido, doctor, bienvenido. Vamos a darle la bienvenida, doctor, y después entonces vamos a ir a una breve pausa para que entonces con Gregory aquí también vamos a saludar a Gregory, que está con nosotros. Gregory no se quiso ir y está aquí. Le agradó aquí. Buenos días, Gregory. Buenos días, Licho. Saludar a Elton, nuestro camarógrafo. Elton Herrera. Sí. Que está ahí coordinando todas las cámaras. Un saludo a la gente del Canal 19, pero sobre todo, a la gente de Canal del Sol. Desde su administración hasta los muchachos en las cámaras, a todos. Todo el equipo técnico. Sin mencionar nombres de mi parte para que no se quede alguno, pero verdaderamente porque lo que ha sucedido en Canal del Sol es algo que amerita la solidaridad, las oraciones y el buen deseo de que ese canal retome su labor, aunque con situaciones que nunca podrán borrarse, que también todos conocemos. Así que mi aprecio, mi afecto, mi solidaridad a Canal del Sol y toda su gente. Comenzando con toda la familia de Can, Álvaro, que nos han dado un buen trato, nos siguen dando un buen trato, y con quienes podemos y aspiramos a seguir contando en este proceso nuevo. Elvin, ya tú sabes, y a los familiares de esas víctimas de ese accidente, de verdad, Gregory, que tenemos que llevarle siempre nuestro abrazo solidario, nuestro apoyo por esto. Empujemos a la recuperación de ese canal, porque con ese canal pues ampliamos la libertad de expresión, ampliamos la calidad de la comunicación y llegamos a más gente. Bien. Bueno, pues a la faena. Vamos a saludar al doctor. En televisión durante muchos años se decía, los sábados son de Corporán,
Los lunes son del doctor Alfredo Polanco. Buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días, Licho. Aquí en esta nueva plataforma trataremos de llevar, como siempre, cada mensaje de salud que es tan importante para nuestra población dominicana y más allá, porque sé que nosotros cruzamos muchas fronteras con estas orientaciones que gracias a ustedes, pues nosotros podemos llevar a todos. Y vamos a anunciarle, antes de los comerciales, el tema que vamos a tratar. Y es que cada día 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Y vamos a hablar precisamente de eso, de hipertensión arterial, un tema bastante interesante. Ok, pues doctor, gracias. Vamos a ir a una pausa. En breve entonces iniciamos con usted y la hipertensión arterial, que mañana será su día. Bien, regresamos y como decía Gregory Caimares, los lunes son del doctor Alfredo Polanco, nefrólogo. El doctor Alfredo Polanco es nuestro catedrático de salud cada lunes y tiene ya un punto afianzado en la orientación a la población. Hoy les vamos a abrir el teléfono también para que en la medida en que el doctor esté desarrollando y quieran hacerle alguna pregunta del tema, entonces pues puedan hacerse. Así que buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Como habíamos dicho anteriormente, y Gregory, y a nuestro público, en el día de hoy el tema es la hipertensión arterial, ya que esta enfermedad, pues es una enfermedad de tipo no transmisible, pues afecta, sobre todo en las Américas, a más del 30% de la población adulta. En algunas regiones, según las estadísticas y la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 48% de las personas adultas padecen de hipertensión arterial. Y vamos a definir primeramente lo que es la hipertensión arterial. Es el aumento de los niveles de tensión arterial por encima de los valores considerados normales. A veces el paciente le pregunta al médico, doctor, ¿qué presión yo tengo? Y el médico muchas veces no quiere decirle. Es importantísimo que la persona sepa cuál es el valor normal de la presión arterial. No es que está un chin alta, que está normal, no. El valor normal de la tensión arterial o presión arterial es 120/80 en sentido general, 12/8. O sea, ya cuando una persona tiene tensión arterial por encima de 140/90 milímetros de mercurio, ya se considera hipertenso. Entonces, es importante que en cada chequeo que usted vaya a su médico, no importa que sea al urólogo, al oftalmólogo, al dermatólogo, o sea, cada médico debe de tomarle la presión a usted porque es parte del examen físico de cada paciente. O sea, cuando usted va a un médico y no le tomaron la presión, usted va a salir incompleto. ¿Por qué? Porque uno de los principales datos de importancia está saber cuánto tengo mi presión. Y en la medida en que mi médico me toma la presión y me va diciendo qué valores tengo, pues se me va grabando en la mente. Igual que todo el mundo sabe, la mayoría de la gente, que los niveles de azúcar en sangre son de 70 a 100 miligramos por decilitro. Asimismo, los valores de presión deben de ser 120/80. O sea, que un paciente tiene ya 140/90 milímetros de mercurio de la presión, ya está alta y debe de investigarse. Lo primero es que la presión debe de tomarse en varias ocasiones. Por lo menos, cuando usted va a la consulta, si encuentra una presión que está alterada, debe de tomársele en 2 ocasiones. El paciente no debe de tener la vejiga llena, porque todo esto puede aumentar la tensión arterial. No debe de haber fumado en los media hora antes. El café también es algo que puede alterar un poquitito la tensión arterial, sobre todo si usted acabando de tomar café, se toma la presión. La posición, el paciente tiene que estar sentado
descansar el brazo, o sea, no tomándole la presión con el brazo en el aire, que el paciente esté haciendo un esfuerzo. Y ese paciente debe estar relajado. Entonces, para evitar eso de la hipertensión arterial de bata blanca, que es cuando el paciente llega por primera vez a donde un médico y como que medio se impresiona, no había visto a ese médico nunca, es importante por eso que el médico se tome su tiempo, ir conversando con el paciente, haciéndole la historia clínica, entrando a confianza o en confianza con el paciente y luego le toma su tensión arterial, que da un valor más adecuado que si el médico llegó al paciente, el paciente venía, pues, a veces dicen, doctor, llegué ahora mismo, venía subiendo los pisos a pie. Ese paciente hay que esperar un momentito, varios minutos, para tomarle la tensión arterial. Me dio que la presión está alta. Doctor, Sí, usted hablaba de 140 y otro número ahí, 90. 90. 90. Está alto, Son dos, está alto. son dos, sí, dos De presiones. ahí, Una presión ajá, sistólica, que es la de arriba, y una presión diastólica, que es la de abajo. La de arriba no debería de pasar de 140 milímetros de mercurio y la de abajo no debería de pasar de 90 milímetros de mercurio. A ver la pregunta, Licho. no, lo que quería era definir eso, porque mucha gente no sabe en el pueblo, en la parte llana del pueblo, no sabe eso de esos números. Y entonces, Ok. ¿cómo esa gente, sin que se le pueda medir, sin que vaya a un hospital o donde un facultativo, cómo esa gente puede darse cuenta por esa evaluación rutinaria que se hace de que cuando me duele la cabeza, que me duele una pierna, que la gente comienza a especular de esas cosas? ¿Cómo uno puede saber qué es que uno está en alta presión? Bien, la hipertensión arterial se le denomina el enemigo silencioso. O sea, cada año es la principal causa de mortalidad. Por ejemplo, directa o indirectamente, las causas principales de muerte a nivel mundial cada año son por problemas cardiovasculares. Y el principal desencadenante de los problemas cardiovasculares es la hipertensión arterial, que es un enemigo silencioso. Por ejemplo, cada año mueren directamente de hipertensión arterial 11.9 millones de personas e indirectamente son alrededor de 18 millones de personas que mueren cada año. Ahora, ¿qué ocurre? La presión alta generalmente no genera sintomatología y es por ello que cada paciente, cada vez que va al médico, debe de chequearse su presión. En algunas ocasiones sí, el paciente puede tener una ligera cefalea o dolor de cabeza, puede tener palpitaciones, puede tener malestar general, puede tener sangrado nasal, sangrado por la nariz. Esas podrían ser algunas de las manifestaciones o se puede estar sofocando. Ahora, ¿qué ocurre? Usted puede ser hipertenso durante 1 año, 5 años, 10 años y pensar o no tener ninguna manifestación clínica. Pero ¿qué ocurre? A lo largo de ese periodo de tiempo que su presión está ejerciendo, o sea, sobre los vasos sanguíneos, le va provocando endurecimiento de las arterias, que las arterias son elásticas para permitir que la sangre fluya a los diferentes tejidos. Va provocando, uno de los principales órganos que se va dañando es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, como está tratando de expulsar la sangre con una presión más alta, tiene que esforzarse más. Entonces el corazón va a crecer, que es lo que se llama hipertrofia ventricular. Y ustedes van a ver que frecuentemente la doña o el don dicen, el médico me dijo que tengo el corazón grande. Eso se debe a que ese paciente es hipertenso y probablemente duró mucho tiempo con ella descontrolada. Entonces tenemos posteriormente una insuficiencia cardíaca y más tarde un infarto. O podemos tener simplemente un infarto o no simplemente porque no es cualquier cosa. Entonces aquí tenemos complicaciones cardíacas de la hipertensión.
también vamos a tener otra complicación importante, que es el accidente cerebrovascular o la trombosis cerebral. Principales causas vasculares: trombosis cerebral, secundario a hipertensión arterial. Y otra causa es daño renal. Ustedes saben que el segundo lugar como causa de insuficiencia renal crónica en el mundo lo ocupa la hipertensión arterial. Es decir, el 30% o más de todos los pacientes que tenemos recibiendo tratamiento de hemodiálisis, de diálisis peritoneal y trasplantado es secundario a la hipertensión arterial. Y otras complicaciones más. Sí. Mire, con usted hemos aprendido, y lo escuchamos hoy en el caso de la hipertensión arterial, que la diabetes por igual no da síntomas normalmente. Entonces, la persona que lleva una vida normal, vamos a decir entre comillas, y no sabe que su presión arterial, porque nunca ha tenido inconvenientes de ese tipo que haya detectado, no sabe que su presión arterial no está normal, ¿qué usted le recomienda de que pueda hacer como prevención? Porque es posible también de que no vayamos al médico, porque tenemos una excelente salud y hacemos nuestra vida, no hay síntomas. Entonces, para esas personas que están o estamos con esa situación de que no tenemos problemas aparentes de salud, ¿qué estilo de vida, qué cosas podemos hacer para ir previniendo de que nuestro corazón, nuestra presión arterial no esté afectada y nosotros descuidarnos un poco, por ejemplo, y no ir al médico? ¿Qué recomendación usted da? Sí, precisamente, ¿por qué son los días nacionales? ¿Por qué son los días internacionales? ¿Por qué se conmemora este 17 de mayo como Día Internacional de la Hipertensión Arterial? Es precisamente ya para llamar la atención a que todas las personas adultas deben de acudir por lo menos una vez al año a su médico de cabecera, que puede ser el médico internista, el médico familiar, el médico, el nefrólogo, y ahí a ese paciente se le va a hacer un examen físico. Hay que tomarle la presión a ese paciente una vez al año, que no es hipertenso, y se le hacen sus rutinas de análisis. Entonces, una vez diagnosticada la hipertensión arterial, lo primero no es medicamento, lo primero son cambios del estilo de vida, que aquí va la respuesta a la pregunta suya. Ahora, depende de qué valores de tensión arterial hemos encontrado. Porque, por ejemplo, dijimos hipertensión arterial por encima de 140/90 milímetros de mercurio. Pero ese paciente que tiene la tensión arterial 130, 135/85, ya es un paciente prehipertenso o hipertenso normal alta. Entonces, ese paciente tiene que llevar cambio del estilo de vida para que en un futuro no muy lejano evitar ser hipertenso. Entonces, para la hipertensión arterial hay factores modificables y no modificables. Todos sabemos que la edad no la podemos modificar y a mayor edad, más posibilidades de ser hipertenso. El factor genético, si mi padre o mi madre son hipertensos, no lo puedo modificar. La raza negra, etcétera. Pero sí puedo hacer lo que es cambio del estilo de vida. Pérdida de peso, o sea, bajar un 10% de tu peso. Si tú tienes la presión 135/85. Hacer ejercicio, o sea, siempre hemos hablado aquí de la importancia de hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio, por lo menos 3 o 4 veces por semana, y ojalá fuera todos los días. Una dieta saludable. Somos isleños, sin embargo nos encanta comer sal, mucha sal. Entonces tenemos que disminuir el consumo de sal. También el tabaco lo único que causa es mucho daño. Aumentar el consumo de frutas y vegetales, o sea, son las medidas dietéticas, higiénico o higiénico-dietéticas que podrían disminuir en gran medida algunos valores de la tensión arterial. Ahora bien, con respecto a la medicación, bastante importante este tema, cuando su médico le prescribe una medicación para la hipertensión arterial, es importante que usted la cumpla al pie de la letra. Oiga, un dato bastante importante.
más del 50% de los pacientes no son diagnosticados como hipertensos. Y de los diagnosticados como hipertensos, ni la mitad están siendo controlados. ¿Por qué? Hay múltiples factores. Aquí vamos a mencionar el factor socioeconómico. O sea, muchos pacientes ameritan de más de un medicamento para el manejo de la hipertensión arterial. Otros pacientes, además de ser hipertensos, como vi unas estadísticas importantísimas de Colombia, que el 11% de los hipertensos tenían un problema renal, que el 18% de los hipertensos tenían problemas de diabetes, de artritis, etcétera. De manera que ese paciente no solamente está medicado para la hipertensión arterial, sino que está medicado para otras entidades clínicas. Entonces, como tiene que usar múltiples medicamentos, por ejemplo, para el colesterol, tiene que usar medicamentos para la circulación, el paciente, ya sea por recursos económicos o por dejadez, porque muchos pacientes pueden tener los recursos económicos, pero no se toman sus medicamentos a las horas adecuadas, pues no tienen un control de la tensión arterial. Y es por eso que nosotros vamos a ver tantas muertes derivadas de los problemas cardiovasculares. O sea, como dijimos ahorita, las estadísticas, que la principal causa de mortalidad son las cardiovasculares, es precisamente por eso. Y por eso, precisamente, es que llamamos la atención a la población a chequearse su tensión arterial. Doctor, usted ha hablado de que la hipertensión arterial, a veces el afectado tiene que consumir más de un medicamento porque está afectado de más de una enfermedad. Y ha mencionado diabetes, ha mencionado problemas de los riñones, etcétera. Pero la hipertensión proviene de esas otras enfermedades o al revés. Esas otras enfermedades son producto de la hipertensión. Las dos cosas. Por ejemplo, los pacientes, independientemente de que tengan un problema renal primario, la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia renal van a desarrollar hipertensión arterial secundaria. Los mismos pacientes que son diabéticos, ya cuando comienzan a presentar afectación renal, también van a desarrollar hipertensión arterial. Sin embargo, la mayoría de pacientes que son hipertensos solo, o sea, más del 60% de los pacientes hipertensos no tienen ninguna otra patología asociada. Es decir, la hipertensión arterial es una enfermedad primaria. Claro está, no se sabe cuál es todavía, no se sabe cuál es la causa de la hipertensión arterial, pero el 90 a 95% de los casos de hipertensión arterial es primaria, es decir, no se sabe la causa y no está asociado a nada, pero sí va a complicar a todos los demás órganos que nosotros mencionamos, como le denominamos, órganos diana u órganos blancos, trombosis cerebral, hemorragia cerebral, va a complicar la diabetes, va a complicar los problemas del colesterol, va a complicar los riñones, etcétera. Mire una cosa, doctor, yo le tengo dos preguntas en una. Primero, ¿se cura la hipertensión? Segundo, es una pregunta. Segundo, usted mencionó dentro de los factores incidentes previamente, entre ellos usted mencionó la expresión raza negra. ¿Qué tiene que ver la raza negra en uno u otro sentido con la hipertensión arterial? Si está demostrado, los pacientes de raza negra, más hipertensos, más severos, un problema cuestión de raza. El paciente de raza, por ejemplo, nosotros tenemos que utilizar casi siempre más de un medicamento para poder controlar la hipertensión arterial. Mientras lo de raza blanca lo controla más fácilmente, incluso con un solo medicamento. Se ha estudiado mucho, no se sabe el por qué. Eso es lo primero. Lo segundo, la hipertensión arterial no se cura en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque no se sabe la causa. Hipertensión arterial esencial o primaria, no se sabe la causa. Es por ello que el paciente tiene que utilizar los medicamentos
Siempre. Eso no es de que no lo voy a utilizar porque no me voy a poner adicto a esos medicamentos. Yo les digo a ustedes, señores, usted ahora no va a ver las consecuencias de la hipertensión arterial y posiblemente no la vea nunca. ¿Por qué? Porque va a morir de un infarto en la madrugada, a medianoche. Esa presión altísima va a provocar daño a nivel de las coronarias, un infarto. Entonces, es importantísimo que usted se tome sus medicamentos antihipertensivos todos los días. Señores, con los medicamentos de la presión no se juega de que voy a descansar el sábado, que voy a descansar el domingo. No, señor. Usted tiene que usar un medicamento todos los días. Llevo 14 años usando medicamentos de la presión y todavía no se me ha olvidado un solo día. Si se me olvida posiblemente un día no pasa nada, pero es posible que esa hipertensión haga lo que se llama hipertensión de rebote, la presión mucho más alta. Entonces, por eso usted no puede dejar de tomarse los medicamentos de la presión, ni cambiar tampoco de horas. O sea, me explico. Si usted se lo toma todos los días en la mañana, hoy no diga me lo voy a tomar en la noche, porque entonces van a pasar 36 horas desprotegido. Por ejemplo, si usted acostumbra a tomárselo todos los días a las 8 de la mañana, no se lo tome después mañana a las 8 de la noche y después al otro día a las 8 de la mañana, porque entonces va a estar una dosis muy cerca de 12 horas y una dosis muy lejos. O sea, debemos de acostumbrarnos a tomar los medicamentos de la presión a la misma hora. Es lo ideal. Y ojo con esto. Usted no tiene que esperar, como tengo muchísimos pacientes que me dicen, doctor, no me he tomado mi medicamento de la presión porque no he desayunado. Óigame, por Dios, el medicamento de la presión no provoca malestar gástrico. Usted no necesita un omeprazol para tomarse los medicamentos de la presión, por Dios. Entonces le estamos sumando medicamentos innecesarios al manejo de la hipertensión arterial, que es todo lo que nosotros nos encontramos todos los días con todos los pacientes en el hospital de la diabetes y en los demás centros de salud donde trabajamos, que el paciente alega que no se ha tomado la medicación porque no ha desayunado. Hay casos en que usted puede dejar de padecer de la hipertensión si tenemos una hipertensión arterial secundaria a un problema renal. Por ejemplo, hay un problema renal llamado estenosis de la arteria renal, que si se diagnostica a tiempo y se permeabiliza la arteria renal que está obstruida, el paciente puede dejar de ser hipertenso. También hay hipertensión arterial secundaria a tumores, por ejemplo, el feocromocitoma o algunos medicamentos anticonceptivos, o pacientes que son obesos mórbidos. Por ejemplo, yo hemos visto pacientes que eran obesos mórbidos, se hicieron una cirugía metabólica, una cirugía bariátrica, una manga gástrica. Ese paciente que pesaba 400 libras y ahora pesa 180 libras, ese paciente perdió gran cantidad de peso, pues ya no es hipertenso. O sea, con eso creo que es mi respuesta. Bien, brevemente, doctor, hay hipertensiones que surgen después y a causa de el COVID-19. Quizás sea difícil la respuesta por razones científicas de no evidencias, pero se puede meter en ese terreno. Ya, porque han habido fallecimientos. Sí, doctor, sí. No, ¿qué ha ocurrido? Sí, ha ocurrido mucho que muchos pacientes que no iban nunca al médico no sabían que era hipertenso. Entonces los pacientes, como fueron al médico, lo llevaron porque tenían el COVID-19, pues esos pacientes se le diagnosticó la hipertensión arterial, por un lado. Por otro lado, recuérdense, por pacientes con COVID, el COVID no solamente afecta a los pulmones. Hemos tenido muchos pacientes que se desencadenó una insuficiencia renal aguda y pacientes que tenían enfermedad renal y se agudizaron por el hecho del COVID-19. O sea, yo entiendo que la COVID-19 podría acelerar el daño endotelial y por tanto desencadenar hipertensión arterial. Yo pienso que sí. Y estoy seguro todavía que dentro de los próximos 5 o 10 años vamos a descubrir muchas cosas del COVID, porque ya eso va a ser algo endémico, que nosotros decíamos posiblemente hace un año, 2 años que era imposible.
O sea que yo pienso que puede ser, sí. Hay sociedades que tienen menos incidencia estadísticamente de hipertensión arterial que otras. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, en África es más frecuente a la población, hay una población más hipertensa que en las Américas. Estábamos revisando las estadísticas que depende también de la población estudiada. Hay ciudades, está demostrado, donde el porcentaje de pacientes hipertensos es menor. Tenemos que decir algo. Por ejemplo, el estrés es algo que desencadena o acelera la hipertensión arterial. Por eso parte de las recomendaciones para el manejo de la hipertensión arterial es el control del estrés, la falta de sueño, señores. Por eso es que se recomienda dormir plácidamente por lo menos 8 horas. En las personas que solamente duermen 4 horas o que duermen menos de 6 horas, estas personas van a estar luchando, o sea, su cuerpo, su organismo, con ellos mismos y van a desencadenar hipertensión arterial o van a acelerar la hipertensión arterial. Entonces, es importantísimo tratar de dormir plácidamente, dormir tranquilo, sin ningún tipo de problema que le impida a usted dormir. Y usted verá que usted se va a levantar con una tensión arterial más controlada. O sea que es importante Bueno, que usted eso es duerma tranquilo. una buena sugerencia, doctor, que usted hace con esa recomendación de dormir bien para que las personas traten de tener una conciencia lo más tranquila posible con sus actuaciones y duerman bien. ¿Qué significa dormir bien, doctor? Dormir bien significa que usted se acostó y a los 15 minutos, como usted no tiene o tiene pocas preocupaciones, no padece de nada, usted se duerme tranquilo, porque hay personas que sí que se acuestan, pero duran 2 horas o más para dormirse. Entonces busque ayuda. Para eso es que están los psicólogos y los psiquiatras, porque muchas personas deben de entender que para poder dormir, dependiendo de la situación que tengan, pues deben de utilizar algunas personas medicamentos. No estoy muy de acuerdo con que usted lo use para siempre, pero hay momentos en que usted necesita un medicamento para dormir y en ese momento debe de utilizarlo por un tiempo X. O sea, lo que no estoy de acuerdo es que usted para toda la vida, si no lo necesita, no tiene que usar un medicamento, como muchas personas que para todo quieren tomarse una pastilla. No, 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 no. Usted tiene que hacer un esfuerzo, tiene que estar tranquilo, tiene que estar relajado. Y por eso usted tiene que actuar bien en la vida, para usted estar relajado, porque el que actúa bien en la vida no tiene por qué tener tanto estrés, a pesar de que tenga mucho trabajo, como el que ustedes tienen. Licho, Gregory trabajan mucho, yo trabajo mucho, pero duermo tranquilo, gracias a Dios. Entonces, por eso exhortamos a la población. Usted tiene un buen comportamiento por eso, doctor. Los que Bueno, hacen bellaquería, duerme, cojan este mensaje. Varones y hembras. entonces, No, pero sí, usted puede yo le digo, dormir tranquilo. porque dormir bien significa todo eso que usted dice, doctor, porque ustedes se refieren un poco a la tranquilidad de conciencia, pero también tiene Sí, que sí. ver con las comodidades del ambiente donde usted va a dormir. También tiene que ver con la comodidad de la cama, por ejemplo, donde usted va a dormir. Y básicamente que usted no se lleve las preocupaciones de su trabajo o de lo que ha sido su día a la cama. Todo eso es importante. Eso es lo que yo creo que usted ha dicho, es dormir bien. Oye, pero Licho parece que estudió un grado de psicología bastante amplio, porque precisamente eso es dormir bien. Por mucho trabajo que usted tenga, por muchos problemas que usted tenga, usted no puede llevarse esos problemas de la casa, del trabajo a la casa, porque entonces también va a tener hipertensión arterial. Yo he tenido pacientes que están tan estresados, cuando le tomo la presión tiene 200 sobre 100 o 110, una presión alta, una hipertensión arterial estadio 2. Y le pregunto, ¿te has tomado tus medicamentos? Claro que sí, pero está sumamente estresado o estresada. Sí. Entonces, en ese momento, posiblemente no sea agregarle otro medicamento antihipertensivo al paciente. Ok,
posiblemente sea agregarle un medicamento, un relajante, una terapia que necesite ese paciente. Por eso que ustedes van a ver que ahora en nuestras sociedades los psicólogos y los psiquiatras están con bastante cantidad de pacientes porque nosotros lo enviamos, porque no es agregarle otro medicamento antihipertensivo que le va a resolver el problema, es tratar de sacar ese problema psicológico que tiene ese paciente en ese momento y por un tiempo utilizar algunos medicamentos que lo van a tranquilizar y esa presión va a normalizarse con un medicamento como estaba anteriormente. O sea que depende también la presión de muchas situaciones. Gracias. Yo lo que he aprendido de usted, doctor. Pero teníamos una llamada ahí, queríamos ver si salía al aire, pero parece que la persona, bueno, se cansó ahí y la tumbó. Parece que querían hacerle alguna pregunta. Doctor, yo simplemente sigo su consejo en esa parte como Gregorio. Nosotros con usted aprendemos cada lunes aquí lo que es el tratamiento médico y lo que son los procedimientos que tenemos que llevar. Gracias, doctor, entonces por su participación, sus cátedras de cada lunes. A las personas que quieren hacer preguntas en vivo, a partir del próximo lunes, pues tendremos este teléfono abierto para que les hagan las preguntas directamente al doctor. Y si no, por las vías de las plataformas digitales nuestras, pues se la hacen y nosotros se la transmitimos al doctor en la próxima intervención. El lunes el doctor tendrá otro tema, un tema importante. El de hoy ha sido también impactante porque causa muchas muertes y tenemos que ser prevenidos en esa parte. Muchas gracias, doctor. Perdone que le robamos un poquito más de tiempo. Bueno, estamos para servirle y el próximo lunes trataremos de satisfacer las demandas de todos estos temas que a nosotros siempre nos piden. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido el doctor Alfredo Polanco, quien es nuestro nuestro miembro del staff de Periodismo y Sociedad en la parte de la orientación médica de cada lunes. Gracias, doctor, y ustedes venimos en breve con otros temas. Bien, regresamos con ustedes. Hoy es lunes 16 de mayo, un día como hoy siempre uno celebra la conmemoración de alguna elección presidencial que se ha hecho. Ya no se celebran las elecciones el 16 de mayo, sino que ahora es el segundo domingo de mayo, o el tercero. Bueno, las últimas elecciones por razones de la pandemia se celebraron en julio. En julio, pero... en julio. Ok, la primera vuelta. Sí, habrá que ver ahora cuál es la decisión que toma la Junta Central Electoral, que es un tema importante el de la Junta, porque tiene tareas pendientes, tareas sencillas, pero... ¿Sencillas? Sí, se hacen en el tiempo adecuado. Bueno, pero si dejas que algo se te pase y, no, eso es suave, eso es sencillo, y no lo haces, entonces se complica. Entonces, esa Junta tiene un cronograma difícil. Entonces ese es un tema ahora que está en la palestra de que la Junta haga lo que tiene que hacer en el tiempo que lo debe hacer. Tú le preguntas a los miembros titulares de la Junta Central Electoral, te dice que todo está en tiempo. Hace 3 meses le preguntabas lo mismo, todo está en tiempo. Y dentro de 6 meses le preguntamos. Todo está en tiempo. ¿Qué es lo que la y Junta veremos quiere, lo que va a pasar. ¿Qué es lo que la Junta quiere que cambien? Porque sometió un proyecto la Junta que ha llamado la atención de la gente, porque hay varios proyectos que el Congreso está conociendo. Entonces, hay un proyecto de la Junta como que quiere como imponer unas reglas a los partidos políticos que tienen que ver mucho con la transparencia en los partidos políticos y la exigencia al cumplimiento de las reglas, pero la Junta como fortaleciendo las que tienes, porque hay ya reglas que los partidos están cumpliendo. Sí, pero ¿sabes qué? Me parece que las intenciones que tiene la Junta en ese sentido les va a perjudicar el tiempo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque sencillamente los partidos tienen posiciones muy definidas
y andan en caminos muy diferentes a lo que la Junta tiene intención. Los partidos. Sí, entonces está también algo muy importante que son las mesas de trabajo dentro del Consejo Económico y Social que está coordinando el diálogo nacional. Ese es el escenario que precisamente se empezó el diálogo nacional en la Junta Central Electoral y habrá que ver si lo que se impone son las posiciones que tienen los partidos o las intenciones que tiene la Junta de trabajar la ley electoral, la ley de partidos, que tiene bastantes aspectos que deben ser evaluados, corregidos. Pero lamentablemente uno tiene que siempre como que hablar lo mismo de siempre. Son torres de Babel que ocurren y todo les cae el tiempo encima. Mira el caso de reformar la Constitución. Hoy es un momento difícil en el tiempo de tratar de reformar la Constitución. Mira otro tema, el tema de la reforma fiscal. Hoy es un momento difícil para hablar de reforma fiscal. Ya esa fue aislada, ya eso fue soslayada. Pero hay necesidades de que se reajuste el esquema económico, sobre todo de lo que tiene que ver con lo que yo pago, con lo que recauda el gobierno, con la situación internacional que hay ahora. Entonces, se van dejando las cosas para después. Justificación, reforma fiscal, bueno, la pandemia. Sí, pero tú tienes que hacer las cosas en ese sentido cuando inicias, cuando todo es color de rosas. Ya no hay tiempo. ¿Y qué sucede? Se perdieron 4 años en ese aspecto y estamos necesitando readecuar nuestro esquema financiero y económico. Bueno, pero se pasó el tiempo. Tenemos una llamada, vamos a ver qué opina esa persona que nos está llamando y de qué quiere opinar. Buenos días. Buen día, buen día. Sí. Sí, le voy a pedir disculpa. Mi mayor interés, yo soy amigo de Gregory, un compueblano de él. Mi nombre es Orlando Martínez. Mi interés... Hey, Orlando, qué placer escucharte. Gracias, gracias. ¿Usted está en Gaspar Hernández? Estoy aquí en la capital. Ah. Yo vivo por aquí, por la ciudad Juan Bosch. Ok. Sí, estamos aquí a tu orden, viejito, y... Viejito no. Eso es de cariño. Y encantado de conocerte. Este es mi número, si te es posible. Tiene WhatsApp, me envía tu número para yo... Mira, no se ve el número, pero mi número lo puede tener toda persona que quiera tenerlo, 809-258-0250, Orlando. Un placer escucharte. 809-258-0250. Por favor, me llamas. Ah, perfecto. Sí, pero retíralo de viejito en el aire. 8. Retíralo de viejito en el aire. Está bien. Gracias. Mira, ayer, es una broma, Orlando Martínez, un caballero. Ayer el Partido Revolucionario Moderno celebró su convención mediante la modalidad que ellos acordaron celebrar, que fue con la votación por delegados, secreta, fue ¿cómo se llama? Mecanizada, ¿cómo se llama? Que fue por... Automatizada, es decir, tú entrabas, marcabas tu cédula, te salía la boleta de una vez, la parte de la boleta te daba la cara de uno de los candidatos para cada boleta, porque era por plancha. Entonces salía primero la del presidente y salían 2 contendores, habían 2 en la boleta presidencial. Una la encabezaba José Ignacio Paliza, que era el número 2, el número 1 era Ramón Antonio Liranzo. Entonces tú marcabas con el dedo a quien tú quisieras de esos 2. Y después que tú votabas por ese, entonces venía la boleta número de los secretarios generales. Como nada más había una que la encabezaba Carolina Mejía, entonces nada más te salía esa. Y cada una de las planchas te salía con sus respectivos acompañantes. En la presidencia, los vicepresidentes, tú no podías votar por un vicepresidente, sino que tenías que votar por la plancha completa, igualmente que por los secretarios, subsecretarios. Tú votabas por los subsecretarios arrastrados por el secretario. Hay gente que dice que eso
no era democrático y cosas, pero esa fue la modalidad que el PRM se dio. El PRM tiene el derecho, de acuerdo a sus circunstancias, a sus proyecciones, de acuerdo a su visión, a su seguridad, a lo que implica como partido, a acogerse a uno de los métodos que la ley le ampara, y escogió esa. 1.256 delegados creo que fueron, no sé cuántos votaron, pero había una mayoría, reinaba un entusiasmo. Votó de esa cantidad del 88%, 1.100 y tantos. Exacto, o sea, eso quiere decir que la dirección, porque los delegados eran representantes de todo el país, estaban ahí. Y fue una expresión de la delegación de los organismos del partido en base ahí. Yo lo que quiero reiterar es que se hizo en armonía, que se hizo bien. Lo de la armonía yo no tenía dudas, que fue muy dinámico el proceso, que hubo siempre una rápida votación. Tú llegabas, te registrabas, para entrar tú tenías que tener un cintillo que te ponían, luego te chequeaban con la cédula, te daban el cintillo. Después te chequeaban en una computadora y entonces te entraban al lugar donde tú ibas a votar. Al lugar donde tú ibas a votar, te chequeaban otra vez para habilitarte la otra computadora que te iba a votar. Es decir, tú tenías que pasar 4 pasos para votar, pero tú lo hacías en minutos, esa votación. Yo creo que sí, y habían 10 lugares de votación ahí. Dice Elton que tenemos que irnos ya y darle las gracias por esta inauguración en el Canal 19, por sus atenciones que nos han dado, y a los muchachos por el buen apoyo. Me siento bien también con todo el apoyo, y repito mis agradecimientos para los muchachos del Canal del Sol, que no voy a dejar de reiterarles mis gracias, mi apoyo, el apoyo que nos han dado y que nos siguen dando, y mi solidaridad con ellos. Así que nos veremos mañana a las 8 otra vez, Gregory, aquí en Periodismo y Sociedad, con otro tema de mucho interés.